Jesús. Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarlos una vez más. Aquí estamos en la iglesia Nazareno. Estamos iniciando una vez más la clase número 15, la segunda parte de la clase número 15, que son las herramientas contra las fuerzas del demonio. Esa clase la vimos la vez pasada, la comenzamos y ahora vamos a en la segunda parte. Hermanos, me da mucho gusto saludarlos. Espero que hayan tenido una excelente semana, una semana muy productiva, tal vez, muy bendecida, ¿verdad? Quiero saludar a todos aquellos que nos miran en Centroamérica, en México, en El Salvador, en Guatemala y creo que había otro país. En República Dominicana, República Dominicana. México. Así es, a todos ellos les mandamos un abrazo, un caluroso abrazo, un saludo y una bendición. Hoy nos acompaña nuestro hermano Arnulfo Pinzón. Un placer, hermano. Desde Guatemala viene y nos visita el hermano. La eterna primavera. Sí, ¿verdad? Así es. Y tenemos al hermano Elvis también que nos saluda desde El Salvador. No, pues desde aquí, de Bakersfield, California, pero un saludo cordial allá a mi familia en El Salvador y dándole la bienvenida a todos ustedes también. Esperamos que estén listos ya, igual que nosotros, para poder empezar a estudiar la palabra de Dios. Hoy, como dijo el hermano, estaremos estudiando la lección número 15 y les invitamos a que podamos crecer juntos en lo que es el estudio bíblico. Gracias, hermano. También tenemos a nuestro hermano pastor allá en Catracho, desde Honduras. Está ahorita ocupado con los controles. Y nos acompaña, también tenemos un invitado, nuestro hermano, se me olvidó. Chacón. Nuestro hermano Chacón. Bienvenidos, hermanos, gracias por acompañarnos. Y claro, hermanos, si tienen preguntas, pueden participar, pueden hacer sus comentarios también. Bueno, hermanos, nos quedamos en la lección, como decía, en la número 15, herramientas contra las fuerzas del demonio. Este estudio está basado en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 14 al 19. Y el versículo que estamos memorizando es el Marcos 9:29, que dice: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Una vez más, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces, el propósito de esta lección es que el alumno conozca que la posesión demoníaca es una triste realidad y que si no estamos preparados para afrontarla, podemos terminar siendo derrotados y humillados y traer deshonra al nombre de Cristo. Bueno, ¿qué fue lo que aprendimos la semana pasada? La semana pasada, lamentablemente, aprendimos esto, que los demonios existen, hermanos, ¿sí? Que los demonios existen y la Biblia habla mucho de ellos en diferentes partes. Incluso el apóstol Pablo dijo que nuestras luchas no eran contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales, ¿verdad? Contra espíritus, contra demonios. Esa es una triste realidad y que hoy en día pues sucede mucho. Tal vez muchos la ignoramos o muchos no sabemos o no podemos discernir lo que es una persona poseída y una persona pues que tal vez Que no conoce de Cristo. sí, que no conoce de Cristo. Tal vez esta persona no puede distinguir cuando una persona está poseída o que tiene el demonio, ¿verdad? Uh-huh. Otra de las cosas que aprendimos es de que cuando nos humillamos a Dios, ¿verdad? Y dejamos el orgullo a un lado, aprendimos que hay reconciliación con Cristo y Él es el que viene a nosotros, mora en nosotros y Él es el que empieza a luchar por nosotros, ¿verdad? Aprendimos que también que Jesús tiene el poder y tiene toda la potestad de liberarnos de todo mal, de esas cadenas, de todos esos demonios. Eso hemos aprendido hasta ahorita, al menos que los hermanos tengan otro punto de vista diferente de lo que hemos aprendido la semana pasada. Si quieren comentar algo, lo pueden hacer.
Bueno, yo creo que hoy en día, con todo lo que tenemos en nuestro entorno, tal vez nosotros no nos demos cuenta de tantos casos que pueden existir, ¿verdad? De gente que está pasando por una situación de estas. Y la gente, de hecho, en aquellos tiempos obviamente buscaban también otros medios para poder sanar, medios siempre incorrectos. Hoy quizá una persona que tenga alguna manifestación demoníaca, quizá busque al psiquiatra, ¿verdad? O lo lleven al psiquiatra. Sí. O en tal caso lo lleven incluso a un lugar de rehabilitación. Pero lo que menos vemos nosotros es que lleguen, por ejemplo, a un lugar donde se hable de la palabra de Dios y que puedan encontrar sanidad. Y eso es lo lamentable. Ahora, lo lamentable sería que también vinieran a nosotros y nosotros no lo pudiéramos hacer, ¿verdad? Sí. Que quedáramos en la misma situación de los discípulos. Así es. Pero sí se dan todavía muchos casos. Yo recuerdo como tal vez esto contraría un poco con las cosas espirituales, pero en un seminario bíblico, ¿se imaginan ustedes una persona endemoniada? Es bastante difícil de creer, más sin embargo pasa, porque no todos los que están en un seminario bíblico necesariamente tienen que ser creyentes, ¿verdad? Entonces ese es el punto. En la iglesia tampoco, no necesariamente, porque todos los que vienen acá ya han tenido un encuentro con Jesucristo y ya vive el Espíritu Santo en ellos. Entonces se dan los casos de que en lugares donde se considera que lejos esté de pasar una situación de esas, puede pasar. Así es. Hermano. Aprendimos también, ¿verdad?, que la capacidad de los discípulos del Señor no era que estuviera entredicho, ¿verdad?, de que estuvieran faltos de capacidad, pues ellos habían sido instruidos por el mismo Señor, ¿verdad? Así Y es. tenían la autoridad para Tenían, hacerlo. Sí. Dios, Él mismo les había dado esa autoridad, ¿verdad? No solo para eso, aún para milagros aún mayores, ¿verdad? Para que, dice que no solo para que echasen fuera demonios o sanasen enfermos, sino que hasta incluso resucitar muertos. Y aquí lo que estamos viendo es lo que enfatizamos la semana pasada, ¿verdad? Que el Señor quería que fuese manifiesta su gloria, ¿verdad? Que se manifestara la gloria del Señor, pudiendo realizar el milagro, ¿verdad?, de curar al muchacho. Y es por eso que no necesariamente que los discípulos estuviesen faltos de experiencia, o que no orasen, o que no estuviesen ayunando, ¿verdad? Porque aquí nos dice, ¿verdad?, en el versículo que acabamos de leer, que este género solo se puede combatir con oración y ayuno. Y pues si lo ponemos en perspectiva, ¿verdad?, en el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento, no creo yo que ese fuera el caso, de que los discípulos no estuviesen orando o no estuviesen ayunando, sino que para que el poder de Dios pudiera manifestarse en ese momento, ¿verdad? De lo grande, de lo magnificente que es su poder. Sí. Amén. Amén. ¿Qué tal si lo volvemos a leer, hermano, para recordar, ¿verdad? Si me hace el favor, hermano, leer otra vez el texto del que estamos hablando, que es Marcos 29, perdón, 9:29, en adelante. Si lo volvemos. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Así es. Me refería al todo del... ¿O desde el Sí, del 14. del 14? Sí. Bueno, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolos, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando.
y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu clamaba, y sacudiendo con violencia salió, y él quedó como muerto, y de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Así es, este género, cuando dice género está hablando de un tipo de persona, dice, una genealogía, un linaje. Es algo, se podría decir, casi único, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que miramos aquí es la incredulidad. Y la semana pasada tocamos eso, ¿verdad? Hablábamos de que la incredulidad no tanto de los discípulos, sino de todos los que estaban ahí alrededor de él, ¿verdad? Estaban los escribas que eran representantes de Dios, que eran los que daban los estudiosos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Ellos estaban, pues, eran eruditos de la palabra, podríamos decirlo, no como nosotros, ¿verdad? Que nosotros vamos empezando apenas, estamos aprendiendo, ¿verdad? Que es lo hermoso, ¿verdad? Sí. Pero vemos que hay incredulidad y aparece la palabra incredulidad y creer también, ¿verdad? Creer se siente como más poderoso que incredulidad. Bueno, entonces vamos al inciso B, hermano, de la parte número 2, que dice el clamor de un padre atribulado por la situación de su hijo. Amén. Dice, en aquellas peores circunstancias, el padre del muchacho, cuando vio llegar a Jesús, no pudo contener su desesperación y decidió interrumpir el entusiasmo de la gente que empezaba a rodear al maestro para saludarlo. Así pues, este padre gritó seguramente con todas las fuerzas de su alma, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Entonces le contó enseguida el rotundo fracaso de sus discípulos. El comentarista aquí usa el rotundo fracaso, ¿verdad? Lo cual está bien, él es el que está haciendo el comentario aquí, ¿verdad? Si vemos aquí, como decía la semana pasada, el Señor siempre tiene un plan. Un plan, ¿verdad? Un plan y ese plan pues estaba bien trazado, ¿verdad? Él sabía. Incluso hizo una pregunta de la cual yo les preguntaba, ¿por qué hizo esta pregunta Jesucristo, verdad? Y ahorita vamos a ver, vamos a responder, hemos respondido a esa pregunta. ¿Por qué dice, cuánto tiempo tenía este niño así, verdad? Entonces ya le responde el papá desde que era niño. Y pues me llamó la atención, ¿por qué pregunta eso el Señor, verdad? Bueno, ahora, vemos algo aquí que hablamos de la incredulidad. Sí, la incredulidad. Y es algo que el Señor Jesucristo pues ya venía batallando con eso desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Incluso lo menciona en Marcos 6, 1, 6. Y sigue. Y sigue. Sí, sigue hasta la fecha, ¿verdad? Incluso en lo personal. ¿verdad? Bueno, no, el que sigue batallando es el creyente, batallando en su incredulidad. Exactamente, es lo que le iba a decir. O sea, este estudio nos confronta y le voy a decir, en lo personal me está confrontando a mí. Rodrigo, ¿qué pasa con tu fe? Con tu fe, exactamente. Entonces, se da cuenta uno y digo, wow, Señor, qué grande eres, ¿verdad? Porque sí, en lo personal estoy fallando en algunas áreas, ¿verdad?
que no las quiero mencionar para que no se asusten, pero bueno, ahí estamos decimos como el apóstol Pablo, ¿verdad? No pretendo haberlo alcanzado, pero proseguimos adelante. Sí, así es. Amén. Entonces, vamos a Marcos 6, 1, 6 y vamos a ver de lo que le estamos hablando, que Jesucristo había venido batallando, incluso Él mismo dice la palabra de Dios que no hizo milagros. Hermano, si nos ayuda con eso. Salió Jesús de ahí y vino, estamos leyendo Marcos capítulo 6, del 1 al 6, ¿verdad? Sí. Salió Jesús de allí y vino, dice, a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Sí, entonces, si nos damos cuenta, venía, casi por nada les dice, ¿verdad? Esta generación, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Dice, y no se refería, como mencionaba usted, hermano Pinzón, ¿verdad? No se refería nada más a los discípulos, se refería a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Como le digo, estaban... Incluyendo al papá Incluyendo al papá, pero algo hermoso que hizo él, que reconoció, y le dice, ¿verdad? Le pide al Señor, ayúdame incredulidad. Y esa ha sido mi oración también, ¿verdad? Que me ayude con mi incredulidad. Amén. Yo creo que también parte de lo que estaba sucediendo ahí era también una lucha espiritual, ¿verdad? Entre Satanás y Dios, ¿verdad? Porque Satanás, su propósito era ridiculizar, avergonzar, ¿verdad? El nombre de Dios por medio del acto fallido de los discípulos en esa ocasión, ¿verdad? Pero porque aún la misma palabra nos dice, ¿verdad? En Efesios 6, 11 al 13, donde dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Porque él siempre va a tratar de atacar, ¿verdad? De alguna manera para poder ponernos en vergüenza, ¿verdad? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firmes, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver de que es una lucha también espiritual, ¿verdad? La que se estaba llevando a cabo allí. Así es. Y pues lógicamente vemos de que quién fue que la ganó, ¿verdad? Llegó el Señor y se puede decir puso todo bajo control en el momento que Él llegó. Así es. Si recordamos también, hay un episodio, ¿verdad? También con otros discípulos donde hay un mago que trata también de vamos matar, a ir ¿verdad? adelantito, vamos a tocar eso. Entonces, Lo que yo quería decir, hermanos, es de que, y los hermanos que están presentes, hermano Facundo, bienvenido, Dios les bendiga. Si hoy viniera Jesucristo, lo mismo pasaría con muchos, ¿verdad? Nos llamaría la atención, pero algunos reconocería también su fe. Hoy en la mañana en la oración estuvimos hablando de 4 hombres que llevaban a un enfermo. Era amigo de ellos, no cabe duda. Sí, así ellos se propusieron a que él tuviera un encuentro con Jesucristo y lo lograron. ¿A costa de qué? Pues tuvieron que incluso invadir la casa de una persona y meter al enfermo por el tejado. Y entonces el Señor Jesucristo no pasó por alto eso, ¿verdad? Elogió la fe de ellos y elogió también la fe del centurión, elogió la fe de muchas personas que ni siquiera eran judías, pero creían
El centurión era un romano. La mujer del flujo de sangre no era judía. Entonces, muchas personas en nuestro tiempo, y nosotros quizá pertenecemos a una directiva de la iglesia, pero tal vez no vendrían nosotros a elogiarnos por la fe que tenemos. Quizá elogiarían a alguna persona que esté tal vez en la última banca, en la última silla, Sí. por la fe que esa persona tenga. Entonces, eso es de examinarnos a nosotros mismos realmente cómo Exactamente. estamos en nuestra falta de fe. Exactamente. Porque eso es lo que realmente es el tema de esto. Porque Cristo le llama la atención por la falta de fe que ellos tienen. La falta de fe nos lleva a la poca oración. Ujú. Y ese es el tema. Y obviamente lo vamos a ir desarrollando. Sí, Amén. sí, no, es que también traigo otras cosas para compartir ahorita y ahorita lo vamos a ir viendo también. Pero sí, definitivamente la lucha es espiritual, hermano. Es espiritual y las cosas que vemos ahorita las vemos, ¿verdad? Pero las que no vemos son las que después las vamos a mirar, dicen por ahí, ¿verdad? Ok, entonces continuamos con el inciso C. Dice, Jesús libera al muchacho endemoniado. Vamos a leer y dice así, el Señor Jesús, después de aprovechar la incredulidad a todos, de reprochar la incredulidad a todos, incluyendo a sus discípulos, ordenó que trajeran al muchacho. Y ocurrió que apenas lo presentaron delante de él, el demonio al ver a Jesús reaccionó sacudiendo al muchacho con violencia. El Señor le pidió al Padre el historial de la enfermedad y después que lo refirió, le dijo Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Luego este padre clamó diciendo, creo, ayúdame incredulidad. Y delante de la multitud Jesús ordenó al espíritu inmundo que saliera del muchacho y nunca más entrara en él. Una vez más, el demonio demostraba su razón de ser, hurtar, matar y destruir, lo que mencionábamos ahorita, ¿verdad? Pero la fe no es algo fuera del alcance de los seres humanos. Fuimos creados con la capacidad de creer. Por eso, Cristo le dijo a aquel atribulado padre que creyera, solamente que creyera. Dice, por más pequeña que sea nuestra fe, si es genuina, hay la posibilidad de que el corazón se ablande y se cure las dolencias espirituales. Eso lo dijo Henry Matthew. Amén. ¿Verdad? Entonces, si vemos aquí le pidió creer, ¿verdad? Y otra de las cosas que de lo que menciona aquí el comentarista habla de lo que el demonio viene a hacer, ¿verdad? A destruir, ¿verdad? A matar. Y hay una historia en la Biblia que me gusta muchísimo porque tiene mucho de qué hablar. Y esta es la historia de David, ¿verdad? No sé si alguien la trae por ahí, pero la estuve mirando y es algo muy parecido. De hecho, en el 1 Corintios 10:11 dice, ¿verdad? Que lo que pasó a nuestros antepasados, dice, es para ejemplo de nosotros, ¿verdad? Entonces, si vamos a las escrituras y que ellas hablen por sí mismas, y nos vamos a primera de Samuel, capítulo 17. Esa es la historia de David peleando con Goliat. Samuel. Ya me lo quitaron de aquí de la Biblia, el libro ese. Primera Samuel, ¿qué no? Primera Samuel, capítulo 17, hermano. Después de Josué, Sí. 17. de jueces, Sí. Ruth. Sí, aquí está. Sí, de este capítulo 17, encontramos aquí una conversación entre lo que es el rey Saúl y David. Y hablamos otra vez de las personas con fe y las que no tienen fe, o las incrédulas. Y en este caso estamos viendo a Saúl. Ahora, antes de entrar aquí en el tema quiero hacer una comparación, ¿verdad? De lo que sucedió acá con Jesucristo y de lo que sucedió con Saúl y el rey David.
¿Qué pasó con el rey David? El pueblo, me acuerdo que el pueblo había elegido o había desechado a Dios mismo y había pedido rey. Y un rey que los defendiera, dice, ¿verdad? Que los representara, que los gobernara y que fuera delante de ellos, dice, en las batallas. Entonces, si nos damos cuenta acá, estaban los representantes de Dios, que eran los escribas y que eran los discípulos. Pero no pudieron hacer nada estas personas, siendo las que representaban a Dios. Igual Saúl era el rey, él tenía que dar la cara, él tenía que enfrentar, por eso lo habían elegido el pueblo. Pero sin embargo, no tuvo el coraje, no tuvo ¿verdad? Para empezar, pues no pudo hacer nada con lo que le había mandado su papá de buscar las asnas, por ahí andaba perdido, ¿verdad? Pero bueno, todo era un propósito de Dios. Y es más, Dios se los advierte, ¿no? Mediante el profeta Samuel, Sí. Él les dice todo lo que les va a suceder si llegan a tener un rey, ¿verdad? De cómo van a sus hijas y se van a convertir en siervos y todo eso, ¿verdad? Y no quisieron escuchar la palabra de Dios. Así es. Entonces, vemos aquí que dice en la conversación que tiene Saúl, ¿verdad? Con David, dice en el versículo 33 del capítulo 17, dice, de 1 Samuel, dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo, dice, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces ahí ya desde la incredulidad de Saúl, ¿verdad? Y lo que le dice, o sea, ¿qué vas a hacer tú? Ahora, Saúl era una persona también grande, dice, una persona muy grande y muy alto de estatura, dice que salían, bueno, era de hombros altos, dice, y sobresalía. Todos les llegaban hasta los Sí, hombros. y todo le llegaban hasta los hombros. Y me imagino que David debe haber sido muy chiquito, ¿verdad? Para decirle eso. Y aún siendo grandote él y siendo temido por muchos, él le tuvo miedo a Goliat. Entonces David le responde, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algunos corderos de la manada, salía yo tras él y le hería y libraba de su boca. Y se levantaba contra mí y yo lo echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba, dice. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente, añadió David. Jehová, que me ha libertado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y Jehová esté contigo. Ahora, ¿qué consejo es el que nos da Jesucristo, verdad, al momento de orar? ¿Qué es lo que nos dice? Dice, ve en tu aposento, dice, cuando le pidieron los discípulos a Jesús, le dijeron, enséñanos a orar. Dice, ok, cuando usted dice en tu aposento santo, dice, cierra tu puerta y ora ahí en secreto a Dios, dice, ¿verdad? Y en secreto a Dios, y Él te recompensará en lo público. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? David solo, dice, él solo, pastoreando las cabras allá. Entonces, lo vemos solo preparándose básicamente para una batalla. Ahora, esto era una batalla, ¿cómo podría decirle? Era una batalla No era física. equitativa. No era equitativa y era física en sí, era un gigante, y había mucha desigualdad ahí. Pero aquí todo lo dice la Escritura, todo lo que les pasó a ellos es ejemplo para nosotros. Entonces, si lo vemos de una manera espiritual, lo mismo estaba sucediendo con los discípulos y con los escribas, ¿sí? La persona que tenían endemoniada ahí enfrente de ellos era como Goliat para ellos, era más grande que ellos. No podían derrubarlo. Por eso es que estaba pasando lo que estaba pasando, ¿verdad? Y estaba haciendo el diablo lo que le gusta hacer, ¿verdad? Dejar en ridículo a aquellos creyentes. Entonces, en este caso, quiso dejar en ridículo a David, pero David fue más grande, su fe fue más grande que su credulidad fue más grande que la incredulidad de Saúl. Así es. Sí, hermano, dígame. La similitud que podemos encontrar entonces ahí es de que una vez más Dios quería manifestar su gloria mediante un acto que
razonalmente o que a simple vista se podía ver imposible, ¿verdad? Sí. Pero al vencer David, alguien muy pequeño de estatura, débil de cuerpo, se puede decir, contra una persona Gigante. grande y fuerte, se estaba manifestando la gloria de Dios, ¿verdad? Porque así como sucedió en este caso con el demonio, ¿verdad? Que fue derrotado ahí Así es. en el episodio que pasó con los discípulos. Exactamente, ahora era un gigante y era un gigante. Medía casi 3 metros. Wow. Casi 3 metros de estatura, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede después? ¿Qué sucede después? En el versículo 45 dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquí vemos que la guerra era espiritual, más que, ¿cómo se dice? Física. Más que física, sí, era espiritual. Entonces ya con eso lo derrotó al filisteo, diciéndole eso, tú vienes con espada, pero yo vengo con el espíritu de Jehová, ¿verdad? Amén. Entonces dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, dice. Entonces la pregunta, ¿se acuerda que, no sé si se acuerdan lo que nos están viendo? La semana pasada hice una pregunta y dije, ¿por qué Jesucristo hizo esta pregunta al papá del niño? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Entonces, aquí se está contestando la pregunta, porque aquí dice David, dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ay, dije, qué hermoso es esto, dije yo. Jesucristo aparece y haciendo el milagro con el propósito de que se dieran cuenta que había Dios en Israel. Amén, así es. Esa es la respuesta, hermanos. Dense en cuenta, bola de incrédulos, ¿verdad? Y luego le dice, y sabrá toda esta congregación. Básicamente le está diciendo que toda la tierra iba a saber que hay un Dios en Israel y también todos los que estaban en ese momento ahí. Porque dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová, dice, no salva con espada ni con lanza, sino con el Espíritu, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es lo que estábamos viendo precisamente con Jesucristo. Eso es lo que estaba sucediendo. El Señor, la guerra que estaba haciendo en ese momento era espiritual, no era física, porque no agarró golpes al muchacho, ¿verdad? Sino que nomás le dio una orden, sal, ¿verdad? Y nunca vuelvas a entrar en él. Sí, ahorita mencionó usted algo muy importante. Dice, y nunca vuelvas a entrar en él. En él. O sea, esto nos da una enseñanza muy, muy clara que alguien que viene a Cristo, abre su corazón, cree en Él, viene el Espíritu Santo a morar en Él. Amén. Y cualquier espíritu, cualquier atadura, cualquier cosa que haya en la vida de aquella persona es echada afuera. Y el Espíritu Santo entra a su vida. Por lo tanto, no volverá un espíritu inmundo. Hay una historia en Lucas 11:24, cuando, si podemos leer rápidamente, para que le demos una relación a lo que dice el Señor, a la orden que le da al espíritu demoníaco. 11:24. Sí, 11:24. Amén. Él le dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor Que el primero. que el primero. Así es. Pero no está hablando realmente de una persona que ha conocido a Cristo.
está hablando de aquellos, porque el punto es que en Israel, y ahí tenemos una historia, la que usted mencionó en Hechos, practicaban exorcismos, echaban fuera demonios, fraudulentamente. Entonces, ¿qué pasaba? ¿O qué puede pasar cuando una persona, independientemente de la vía que es Cristo, queda liberada de un demonio? Ya sea por la vía moral, lo que hablábamos la vez pasada cuando estuvimos hablando de nuestros temperamentos, ¿verdad? Una persona podrá quitarse cualquier, tal vez atadura, temporalmente, pero el punto es de que mientras Cristo no haga la obra en nuestra vida, ¿qué pasará con esa persona? Se quitará un lazo, pero lo atarán otros 2 o 3 más. Aquí está hablando de una persona realmente que no es creyente. El pasaje que les estoy leyendo, de Lucas 11:24. Ajá, amén. Pero en el pasaje del que estamos tocando, él dice, espíritu inmundo, sal Y no vuelvas más. y no vuelvas más. Le da una orden Ujú. Sí. y nunca más volverá. Y eso es lo que se origina en un verdadero creyente. Cuando es liberado por el Señor es de una vez Y para siempre. y para siempre. Y esto es porque media vez el Espíritu Santo mora en nosotros, Por supuesto. no puede haber cabida para algo más, No. porque no pueden salir 2 tipos de agua de una misma fuente. De ninguna dice. manera. Amén. Ok, entonces continuamos. Dice, vamos a ¿Alguna continuar. pregunta que tengan? Ojalá. Sí, ¿verdad? Tal vez. No sé Hermanos, si hay alguna pregunta de los hermanos que nos visitan, desen la libertad de hacerla, Sí. o algún comentario que quieran hacer. Quizá no terminemos esta lección, pero está interesante, hermano, porque de alguna manera Dios nos está enseñando a través de esto cuál debe ser nuestra postura como hijos de Dios. Así es. Entonces vamos a entrar a la tercera parte, hermanos. Si no hay preguntas ni comentarios, vamos a entrar a la tercera parte de la... A ver, hermano, díganlo. Hermano, ¿podría agarrar un micrófono para que lo puedan escuchar la audiencia? Sí. Así para que puedan oír la pregunta los demás hermanos. Así es. Gracias, hermanos. La pregunta es relacionada con el capítulo 6 de Marcos. Se leyó hasta el capítulo 6 nada más. Pero en el capítulo 7 nos dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En alguna otra parte de la Biblia yo leí que de los apóstoles llegaron contentos y felices porque habían echado demonios. Sí. Sí. Pero ustedes dicen que los apóstoles también eran incrédulos porque Jesucristo dijo generación incrédula. Ujú. Entonces, eso me pone a pensar a mí que los mismos apóstoles no tenían fe en lo que estaban haciendo, aún después de que Cristo les había dado autoridad y aún después de que ellos habían echado los espíritus, porque ellos dieron testimonio de eso. Ajá. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dice que ese tipo de demonios solo sale con ayuno y oración. Así es. Entonces, en mi forma de ver es que cuando los apóstoles hicieron la pregunta ¿por qué nosotros no pudimos? No era por falta de fe, era por falta de conocimiento. Porque todavía no se les había dicho lo que tenían que hacer para echar fuera ese tipo de demonios. Entonces, para mí, en mi humilde opinión, es que los apóstoles no eran faltos de fe en cuanto a ese tipo de cosas, de echar demonios o sanar personas, porque ellos ya lo habían hecho. Sí. Sin embargo, era la falta de conocimiento de cómo tenían que echar fuera ese tipo de demonios. Y si bien es cierto, la gloria de Dios se manifestó en el poder de Jesús porque por su autoridad, Él no necesitaba ponerse en oración para echar demonios. Eso era de que los demonios lo miraban, porque hay otro testimonio de que un hombre que estaba poseído le dijo, Señor, ¿qué tienes contra nosotros?
Así y es. fue un demonio. Sí. Entonces Jesús, con el simple hecho de que lo tocaran, él ya sanaba y él no necesitaba ponerse a orar porque él es Dios mismo. Ujú. Sin embargo, ahí les estaba dando la información a los apóstoles que ese tipo específico de demonios necesitaban oración y ayuno. No era por falta de fe, era por falta de no hacer algo que era necesario para poder echar ese demonio fuera. Qué curioso, ¿verdad? Usted menciona algo muy importante y dice, ¿verdad? Que él no necesitaba orar, mas sin embargo iba y oraba todas las mañanas. Todas las mañanas dice la escritura que él Se apartaba. se apartaba, sí, se apartaba a orar. Gracias, hermano, gracias por su comentario, muy bien acertado. Y sí, definitivamente yo creo que todos, hermano Facundo, creo que todos tenemos momentos en nuestra vida donde nos enfrentamos a cierto tipo de cosas y como que eh, fallamos, ¿me entiende? Nuestra fe disminuye, pero no es que uno deje de creer, sino que simple y sencillamente, no sé, nos pasa como seres humanos, ¿verdad? Como seres... En el mismo relato del pasaje bíblico menciona que dice que aún el padre del muchacho había perdido la fe Ujú, y dice que al ver al Señor retomó esa fe. ujú. O sea que se había descuidado, ¿verdad? De esa fe. Y fue retomada, dice, al sentirse frustrado, ¿verdad? Lógicamente, de que habían fallado los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos del Señor. Pero dice de que el padre del muchacho ya había perdido las esperanzas y había perdido la fe. Y su fe fue retomada cuando vio al Señor Jesús. Así de que yo pienso de que sí, en ese momento ah, había falta de fe, porque si el mismo Señor llega y les dice, ¿verdad?, que estaban falta de fe en ese momento, porque les dice incrédulos, se lo dice a todos en general, ¿verdad? Entonces, el Señor sabe por qué fue que usó esas palabras y les dijo esas palabras. Pero sí mencionamos, antes de esto habíamos mencionado de que no es que los discípulos estuvieran incapacitados. Dijimos de que habían sido instruidos por el mejor maestro, ¿verdad? Por el Señor Jesús, y de que venían de eso, que venían de sanar enfermos, de echar fuera demonios, y venían realizando todo este tipo de milagros ellos. Pero sí, como usted dijo, hermano, desde su humilde opinión, ¿verdad? Desde su punto de vista, pues desde mi punto de vista, ¿verdad? Conforme a la capacidad que Dios me ha dado hasta este momento, yo pienso de que también ah, en ese momento Dios, el Señor Jesús lo estaba haciendo para que fuese manifestado la gloria de Dios, ¿verdad? Para que los demás pudieran ver el poder que había en él, así como lo hizo con Lázaro cuando no quiso ir en el momento que lo llamaron y él dijo a los discípulos que no, que estaba todo bien, ¿verdad? De que Lázaro está enfermo, le dijo, él ya sabía, ¿verdad? De que Lázaro estaba enfermo y él decidió ir hasta el cuarto día, cuando él ya había fallecido, pero era con ese mismo propósito también, para que la gente que estuviera alrededor pudiera ver ese tipo de milagro y pudiera creer en su corazón. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Muy bien, No sé si el entonces, hermano Pinzón tiene algo que Bueno, agregar. yo creo que bíblicamente vemos los pasajes en la Biblia donde como hombres fallamos. ujú, Ujú. Los discípulos también fallaron porque por eso les llama la atención el Señor. Entonces, en muchas ocasiones podemos salir triunfantes en algo. Si ustedes recuerdan, Jesús sube a orar y les dice y les recrimina que no habían podido permanecer ni siquiera una hora orando. Entonces, eso nos hace pensar que como hombres, como seres humanos, tenemos la tendencia a fallar. Y el pasaje que mencionaba el hermano es una realidad. Dios no, el Señor Jesucristo nunca pasó nada por alto. Así como podía recriminar o podía reclamarles su falta de confianza, su falta de fe, también nos elogiaba, porque en ese pasaje Él les dice, porque ellos vienen contentos. ujú. Y dice, está bien, parafraseando, le dice, está bien
que hayan echado fuera los demonios, pero estén más contentos porque sus nombres están en el libro de la vida. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo siempre llamó la atención a sus discípulos con el hecho de que ellos pudieran crecer. Y es lo mismo que sucede hoy, hermanos. Hoy el Señor nos llama la atención a nosotros, nos exhorta a través de su palabra, porque somos faltos de fe en muchas cosas. Fallamos como seres humanos. Y a medida que nosotros vayamos creciendo en la palabra del Señor, entonces nuestra fe se va a fortalecer más. Porque una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo. Así es. Por eso hacíamos la alusión de que si alguna persona viniera acá con una situación de esos, es posible que nosotros quedáramos avergonzados. Porque en realidad nosotros como creyentes dejamos muchas cosas, mucho que desear en muchas circunstancias. Y yo creo que es razonable porque somos seres humanos. Por supuesto que no hay ninguna excusa porque Dios nos ha mandado, nos está capacitando, o mejor dicho, ha dejado la palabra para que nos capacitemos y nosotros podamos desarrollar cosas extraordinarias, porque a eso nos mandó el Señor. Pero más que todo, sobre todo eso, nos mandó a predicar. Nos mandó a compartir el mensaje. El mensaje. Nosotros traemos las personas a Cristo porque Él es el que sana, Él es el que salva. En lo que hablábamos en la mañana, ¿va? Nos debíamos de convertir muchos en camilleros, ¿va? Así como aquellas personas que llevaron aquel paralítico. Debemos de ser nosotros con aquellas personas que están paralíticas espiritualmente y llevarlas a Cristo o están pasando por alguna situación difícil. Así es. Amén. Entonces, hermanos, continuamos y vamos a... ¿Hay algo? Perdón. Es interesante el título de la clase, ¿no? Dice, herramientas, dice, ¿contra qué? Contra las fuerzas demoníacas. Es interesante porque cuando los discípulos se encuentran con que no pueden hacer, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Cuando decimos faltos, no necesariamente es que alguien no tiene fe, ¿verdad? Pero Jesucristo a la misma vez les da la respuesta. ¿Cuál es lo que realmente ellos tienen que hacer? Y les dice la oración, ¿verdad? El ayuno. Pero ¿cuál es el propósito del ayuno? Hay muchos de nosotros que lo hemos malentendido. El ayuno creemos que solamente es para pedir, porque quiero esto. No, el ayuno es más bien para reconocer cuánto necesito yo de Dios. Es una dependencia, el reconocer, ¿no? Entonces, lo que el Señor les está diciendo ahí prácticamente es, hey, ustedes tienen estas herramientas, son importantes para ustedes. Entonces, hay muchos de nosotros como creyentes que no reconocemos eso. No hay una intencionalidad, como decimos muchas veces nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? El Espíritu de Dios, ¿verdad?, comienza a menguar, ¿verdad? Por eso Juan dice, para Él es necesario, dice, ¿verdad?, que Él crezca y que yo mengue. Ahora, miramos en la vida de Saúl, ustedes lo tocaban. ¿Qué pasa en la vida de Saúl? Saúl comienza a ser una persona desobediente. ¿Y qué pasa con el Espíritu de Dios? Se va. Se va. Lo abandona. Incluso el Espíritu de Dios puede ¿qué? Nosotros podemos hacer que el Espíritu de Dios ¿qué? Se entristezca, pero no solamente entristezca. Correcto. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos entender que hay una intencionalidad de parte del creyente. La vida de oración, el ayuno, la lectura de la palabra, y no solamente eso, pero una vida práctica. Entonces, esas son herramientas importantes. Nosotros necesitamos entender que la vida cristiana no es un juego, que hay una lucha contra fuerzas demoníacas. Entonces, la palabra no dijera, hey, ustedes no tienen lucha, pero dice la palabra que nuestra lucha dice que no es contra sangre ni carne. ¿Verdad? No es que la dieta, no, nuestra lucha es mayor que eso, es espiritual. Entonces, si nosotros no estamos siendo intencionales en nuestro desarrollo espiritual, Pablo nos da y nos habla lo que el Espíritu mismo ha revelado a su vida cuando nosotros miramos en Romanos capítulo 8. Entonces dice que vivamos una vida en el Espíritu. ¿Por qué? Y ahorita hemos estado estudiando el Espíritu Santo. Entonces, es tan importante para nosotros eso, ¿verdad? En nuestra vida una intencionalidad que podamos tener esas herramientas, ¿verdad? Entonces, más adelante Pablo habla también de una armadura, ¿no? Amén. ¿Y qué herramientas usa él ahí? La vestimenta de un soldado. La vestimenta, la oración, o sea, La fe. Pablo como que es intencional y nos vuelve a repetir, ¿verdad? Entonces, si ya no nos cae el 20 a nosotros es porque
estamos faltando a lo que Dios ya ha demandado en su palabra, no tanto lo que nosotros o lo que ustedes puedan decir, pero lo que la palabra dice, ¿verdad? Eso es lo importante. Amén. Y en Primera de Pedro 5, 8 y 9 encontramos también cuando nos dice, ¿verdad? Que cuál es la intención del demonio, ¿verdad? De Satanás. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Amén. Así es. Bueno, yo quisiera continuar porque todo lo que estaban mencionando ahorita es lo que vamos a mirar, ¿verdad? Las herramientas, exactamente, lo que necesitamos para combatir todo eso, Adelante, ¿verdad? hermano. Ahí vamos a entrar, pero bueno. La parte 3, La ¿verdad? parte 3 dice, herramientas para no fracasar ante el poder del demonio. Y seguimos con Marcos 9, 19, 29. Dice, cuando todo hubo terminado y respondiéndose reponiéndose del impacto, los discípulos se preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Fue muy importante que los discípulos se plantearan esta pregunta, pero también es relevante para nosotros pensar al respecto. ¿Por qué los discípulos, entrenados por el mayor maestro, comisionados e investidos de autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios e incluso resucitar muertos, Mateo 10, 8 y Marcos 3, 14, 15, y con un récord de exitosa experiencia fracasaron? ¿Cómo se puede recuperar la utilidad y la eficacia de un ministerio que ha fracasado? Por lo menos 3 fueron y son las causas de un ministerio estéril, inútil e ineficaz. ¿Verdad? ¿Algo que quiera comentar al respecto, hermano? Bueno, yo creo que hicimos ustedes Sí, ya los comentarios sí, suficientes pues, como ajá. para seguir adelante. Así es. Pues casi ya nos dijo la respuesta ahí el hermano, ¿verdad? Ahorita el ayuno y la Amén. oración. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, desechar la incredulidad. Ese yo creo que es uno de los puntos muy importantes también, la incredulidad. Hermano, Amén. si nos ayuda con eso, por favor. Amén. En el inciso A dice, desechar la incredulidad, verso 19. La incredulidad es la antítesis de la fe que nos conecta con la fuente inagotable de vida, poder sanador y santificador. Adam Clarke dice, ¿por qué nuestras almas no son completamente sanadas? ¿Por qué no es echado afuera cada demonio? ¿Por qué el orgullo, el amor propio, el afecto al mundo, la codicia, la ira, el mal genio no son enteramente destruidos? ¿Por qué no creemos? Porque no creemos. Jesús puede, más aún Jesús quiere, pero nosotros no estamos dispuestos a rendir nuestra idolatría. No creemos su palabra. Por esa causa, el pecado está en nosotros, nos domina. Podemos tener el conocimiento importantes, cargos, amplia experiencia ministerial, pero sin poder, al final, de nada sirve, pues no podemos dar lo que no tenemos y decepcionamos al mundo hambriento de Dios que viene a nosotros en busca de ayuda. También avergonzamos al Señor y damos lugar para que los hijos de las tinieblas y el mismo diablo se burlen de la incapacidad e ineficacia de nuestros ministerios. Hoy, las iglesias podemos jactarnos de tener muchos recursos que la iglesia del primer siglo no tuvo. Así pues, ellos no tuvieron página impresa, no tuvieron templos, no tuvieron la tecnología que nosotros tenemos. Pero cuando se encontraban con algún necesitado de Dios, podían decirle como Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Como dice Warren Wiersbe, cuán importante es estar con vigor espiritual. Uno nunca sabe cuándo alguien necesitará ayuda. Expositivos de la Biblia, tomo 3 en Estados Unidos, dice, pero independientemente de ello, y aunque uno sea laico
o ministro con título de pastor, evangelista, superintendente, misionero, etcétera, es indispensable mantener una fe viva para con Dios. Así es. Definitivamente, hermano, nosotros tenemos que estar con rifle y municiones y con todo chaleco antibalas, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Estar ¿cómo se dice? La vestidura, la armadura de Dios Amén. para mantenernos, hermanos. Y una de las cosas que me llamó la atención es esta, ¿no? Una fe viva para con Dios. Y esa tiene que ser de siempre. Yo en lo personal, hermanos, les confieso que yo, en cierta manera, sí estaba estudiando la Biblia, sí estaba orando, sí estaba haciendo muchas cosas, eh, pero tal vez con esta lección caí en cuenta que no estoy verdaderamente preparado para enfrentar eso y lo reconozco, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, puede ser maestro de escuela dominical, puede ser, ¿verdad? El que abre la puerta aquí o el monaguillo o quien sea, o el pastor, ¿verdad? Pero no, si no estamos preparados, hermanos. Es que la verdad es que la gente secular nos mide por la posesión, por los títulos que El tenemos. cargo, ¿verdad? El rango, sí. Pero Dios no, Dios, es más, Pablo habla de que somos vasos de barro, pero que lo importante no es realmente el envase, sino que lo que lleva dentro, ¿verdad? Que es el mensaje de la palabra del Señor. Ujú. Si nosotros nos dejamos moldear por el Señor, si nos humillamos delante de Dios, Él nos exaltará en esos momentos cuando nosotros nos toque que enfrentar las situaciones que Él permita en nuestra vida. Por supuesto que Él no va a permitir cosas que no podamos nosotros desarrollar. Ujú. El Señor sí nos dio algo muy importante, que es dar el mensaje del Señor, porque si nosotros tuviéramos la capacidad o la autoridad que le dio en ese momento a los discípulos, entonces nosotros vendría cualquier enfermo y lo sanaríamos. Pero hoy creemos que si está dentro de la voluntad del Señor, la persona aquella puede ser sana. Hoy mirábamos eso, ¿verdad? Que aquellos hombres tuvieron fe y llevaron a este hombre y lo llevaron a Jesús, al que sí puede hacer todas las cosas. Entonces, eso es lo que nos debe de interesar a nosotros, tener la confianza en que aquel a quien llevamos nosotros, aquella persona a quien le presentamos el mensaje de Cristo, puede ser liberado, Así es. ¿verdad? Sí, hermano. Es nuestra fe en aquel que todo lo puede hacer. Amén. Y entonces nosotros podremos fallar, pero Cristo no va a fallar. Amén. Y el mensaje será siempre recalcar que en Cristo sí podemos lograr cualquier libertad en nuestra vida. Amén, amén. Entonces, vamos a ir, como ya queda poco, hermano, vamos a ir rapidito. Si nos dan 5 minutos más nomás, si son tan amables, si no es mucha la molestia. Dice, en el inciso B dice el cuidado de la oración. Hay un comentario aquí, lo voy a resumir, hermanos. Dice, si dejamos de orar, empezamos a perder vitalidad y frescura. Lo que debería ser vital, un cuerpo vivo, se convierte en un hermoso cadáver. ¿Sí? Básicamente está diciendo que la oración nos da vida. Y no solo eso, sino que también la palabra de Dios es lo que nos da vida. El conocimiento, la palabra, pues todo va junto con pegado, ¿verdad? Y dice el cuidado del ayuno, dice, podemos ver a un grupo de 9 discípulos mortificados y derrotados por falta de fe, la que a su vez era el resultado de la creencia de la oración a la ausencia de la autodisciplina. Dice, no obstante, la experiencia de los creyentes por generaciones con las prácticas del ayuno como disciplina espiritual junto a la oración se ha servido para alimentar la vitalidad y el fervor espiritual. Las oraciones es el medio que nos mantiene en contacto con el suministro del poder espiritual. El ayuno en sí no tiene poder espiritual alguno,
pero nos ayuda a poner a Dios por encima de las cosas materiales y tomar el tiempo con Él. ¿De acuerdo con eso? Sí, aunque les insisto y que realmente como hemos visto que según los estudiosos de la palabra de Dios en los mejores manuscritos no aparece el ayuno, sino que es la oración. Y la oración, hermanos, es realmente lo que ha estado fallando en nuestra vida, en las iglesias. Y lo podemos ver a través de la historia. Las iglesias no se mueven a través de la oración. Las reuniones de oración son muy escasas. Y no porque no hay excusa. Entonces, eso nos deja ver que somos faltos de oración. Entonces, cuando una persona realmente vive consagrado a la oración, está capacitada para cualquier cosa, para vivir una vida realmente agradable a Dios. Y tenemos tantos ejemplos en la Biblia de hombres de oración que pudieron realizar cosas extraordinarias. Y eso nos lo manda el Señor a que hagamos. Que no deja de poner también, por ejemplo, en lo que usted está diciendo, ¿verdad? De los hombres ejemplares de la Biblia, quienes eran hombres de oración, también fueron tentados por Satanás, ¿verdad? Es exacto. Ajá. La palabra dice que Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, dice que oró y no llovió. Y luego volvió a orar y llovió. Ajá. Entonces, ¿cómo es la efectividad de que a pesar de que era un hombre como cualquiera, tenía esa potestad que Dios le dio a través de la Oración. Amén. Así es. Bueno, hermanos, como conclusión dice, el uso de los medios de gracia es indispensable a efectos de cultivar la frescura de nuestra relación con Dios y lograr el cumplimiento de una misión eficaz. No podemos dar lo que no tenemos, solo la presencia real de Jesús en nuestras vidas como creyentes y ministros de Él puede garantizarnos un ministro eficaz ante el mundo necesario. Y las herramientas, pues ya las dijo ahorita el hermano, ¿verdad? El hermano Facundo, y que le doy gracias por su participación, pero sí, eso más bien es Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? El ayuno, dice Mateo 6:13, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:17-18 dice, pero tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro para que no mostrar a los hombres que ayunas, sino que tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Si te das cuenta, tú y Dios, ¿verdad? Solos. Esas son las herramientas, hermanos, que nos da Jesucristo y de esto, pues, hay que ponerlas en práctica, hermanos, y ¿verdad? Si que realmente queremos ver cambios en nuestras vidas, que dejemos al Espíritu Santo que obre en nosotros. Decía Albert Einstein, yo puedo dice, sería tonto de mi parte seguir haciendo yo lo mismo y esperar cambios. Básicamente, hermanos, tenemos que hacer cambios para esperar, ¿verdad? Un resultado diferente. Un resultado diferente. Amén. Así es. Hermanos, que Dios me los bendiga. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar en sintonía, por tener paciencia y espero que haya sido de edificación para ustedes. Les mando bendiciones desde aquí, un abrazo. Gracias a los que nos acompañaron, hermano. ¿Quiere decir algo antes de mí? No, pues muchas gracias. Gracias, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de a estudiar su palabra. Gracias a los hermanos por haber venido también. Y esperamos que Dios siga poniendo ese deseo en nuestros corazones de querer seguir aprendiendo cada día más. Porque eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo de su palabra cada día más y nos sentimos agradecidos con Dios por eso. Aprendiendo, pero el secreto es ponerlo en práctica. Amén. Un saludo para todos y bendiciones de parte del Señor y anunciarles el día de mañana el servicio
dominical a las 8 de la mañana. Estaremos siempre a través de las plataformas y también aquí en el templo. Están cordialmente invitados. El Señor nos está dando la oportunidad de reunirnos y hermanos están cordialmente invitados, los que puedan, y si no, pues a seguirnos siempre por las vías digitales. Dios les bendiga, un abrazo a la distancia. Amén. Ok, nos vamos a despedir con la oración, hermano. Amén. Oramos. Sí. Padre eterno, a ti sea la gloria, Señor, Padre Santísimo, a ti sea la honra por siempre, Señor. Gracias, Señor, Padre eterno, por este tiempo que nos has dado, Señor, donde venimos ante ti y venimos a aprender de ti, Padre Santísimo, y esta lección, Señor, Padre Santo, ha sido una lección muy hermosa, Señor, Padre, donde podemos darnos cuenta, Señor, donde tú nos confrontas, Padre Santísimo, y nos recuerdas, Señor, Padre eterno, y nos pones a prueba, Señor. La verdad, Señor, gracias, Padre eterno, gracias por recordarnos, por darnos otra vez vida, Señor, y por alinearnos, Señor, Padre Santísimo, en el camino que solo lleva a ti, que es nuestro Señor Jesucristo, el que tiene poder y potestad de todo, Señor, Padre Amén. eterno. Sí, sí. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén.